falando de la utilización de la expresión con clareza, con objetividad. El bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Claro que el argumento es el mismo de la primera fase, pero ahora con la utilización de la expresión bloque de constitucionalidad, prevalencia de tratados de derechos humanos, y aquí también vamos a tener, no hay criterios básicos, ¿sí? Entonces, la prevalencia de los tratados de derechos humanos y de derecho internacional humanitario es que estos forman con el resto del texto constitucional un bloque de constitucionalidad cuyo respeto se impone a la ley. Sin problema algum, la Corte utiliza el debate de la supraconstitucionalidad. Algunos declinadores y algunos intervenientes en este proceso le han entendido con una verdadera supraconstitucionalidad por estos convenios, normas de cosas. Pero la Corte, claro, quer tener el cuidado de utilizar un parámetro que sea objetivo y que tenga criterios. Así que prefiere no ir por el camino de la supraconstitucionalidad. Prefiere construir el camino del bloque para decir que tenemos un bloque determinado, elegido por el texto constitucional, y a partir de eso tenemos la integración de las normas en el derecho colombiano. Las preguntas: ¿cómo armonizar entonces el mandato del artículo 93, que confiere prevalencia y por ende supremacía en el orden interno a ciertos contenidos de los convenios de derechos humanos, con el artículo 4, que establece la supremacía de los tratados, que establece la supremacía no de los tratados sino de la Constitución? Sí, porque el artículo 4 va a determinar que la Constitución colombiana prevalece, ¿sí? Y la Corte está diciendo, no es incompatible la prevalencia del texto constitucional con el artículo 93, que va a decir que las normas de derecho internacional de los derechos humanos tienen que ser aplicadas en Colombia. ¿Por qué no es contradictorio? Porque tenemos un bloque de constitucionalidad que hace el proceso de integración de las normas internacionales en el derecho patrio y, por lo tanto, tenemos así un bloque que pertenece a la propia Constitución. Entonces, no tenemos contradicciones en decir que prevalece el texto constitucional, porque el bloque y el texto hacen parte, ¿sí?, de un conjunto normativo que va a servir como parámetro para el control de constitucionalidad. Aqui é um caso de obediência devida. Não, de que caso que era esse o nome? É sobre a definição do protocolo adicional do Convênio de Ginebra. Sim. Estavam debatendo o protocolo adicional dos convênios de Ginebra. En el segundo parte. Sí. En la segunda sentencia tenemos un caso de obediencia debida. ¿Sí? Entonces, en Colombia vamos a tener una normativa interna que va a librar, que va a defender la perspectiva de la obediencia debida. Entonces, que si alguien obedeció una orden, sí,
no solamente es en la legislación, sino en la misma Constitución. Es muy curioso porque, digamos que tú encuentras dentro de la Constitución un capítulo donde está bloque de constitucionalidad, cláusula innominada, como una serie de manifestaciones con respecto a derecho internacional. Y en ese mismo capítulo hay un capítulo donde dice, un artículo que te dice, cualquier infracción manifiesta cometida constitucional, digamos, sí, contra la Constitución, cometida por cualquier funcionario público, no importa su jerarquía, es obligación, así haya una orden, digamos, sí, que compromete tu responsabilidad, exceptuando en el caso de los militares, donde solamente el superior tiene responsabilidad, es decir, se exonera a la cadena, pues, de mando. Ahí el tema entonces es, no solamente es cualquier normativa, es la misma Constitución la que establecía la obediencia debida. Sí. Sí, pero aquí en esta sentencia no habla de esta parte del texto. Es curioso porque yo siento que ha habido como una interpretación de manera tal que a pesar de que el artículo permanece con los mismos términos de que se exonera, sí, y en lo militar ha habido una integración se entiende que esa obediencia debida puede funcionar exceptuando los casos de graves violaciones a los derechos humanos, y eso se viene a consolidar ya cuando se habla de fuero penal militar y de, sí, cuando aplica. Que es el caso, aquí tenemos este artículo 15 que va a decir que, ¿dónde está aquí? La responsabilidad de toda orden militar recae en quien la emite y no en quien la ejecuta. Cuando el subalterno que la recibe advierta que de su ejecución puede derivarse manifestamente la comisión de un delito, acto contra el honor militar o falta constitutiva de causal de mala conducta, debe exponerlo así al superior. Si este insiste, el subalterno está obligado a cumplirla previa confirmación por escrito. Y entonces, yo acá tengo la ustedes, ¿es posible imaginar una situación como esta? Por favor, escribe, porque si no escribes que debo hacerlo hoy, así. Es curioso, ¿no? Pero la Corte va a decidir, entonces, aquí, criterios de incorporación del bloque ya, ¿eh? Entonces, es importante precisar que siempre que se habla de bloque de constitucionalidad se hace porque la Constitución, una norma suya, así la ordena y exige su integración. Y después, específicamente sobre la responsabilidad del personal militar, el inciso primero del artículo 15 del Decreto Ley 85 quebranta el bloque de constitucionalidad si se interpreta en el sentido absoluto. Entonces aquí que la Corte va a hacer una interpretación en conformidad con el texto constitucional, es decir, no es inconstitucional, pero tiene que ser interpretada en acuerdo con el texto constitucional que no permite, por el bloque, que la isención de responsabilidad pueda ser absoluta, ¿sí? Entonces la Corte va a imponer una especie de interpretación obligatoria al texto. Es una técnica, ¿sí?, de declaración de inconstitucionalidad. Yo no necesito decir es inconstitucional, yo puedo optar por decir el único sentido permitido y legítimo es ese sentido que estoy aquí en la Corte diciendo que es el sentido legítimo, que es el conforme a la Constitución. Aquí también una sentencia de 96 sobre estado de excepción incluye las... Sí, porque no sé si se acuerdan, pero cuando vimos la normativa ayer, cuando van a decir la Constitución, como casi todas las constituciones latinoamericanas, hay la previsión de un estado de excepción, ¿sí? Pero ese estado de excepción necesita
de una ley estatutaria que regule las facultades del gobierno durante el estado de excepción, ¿sí? Entonces é uma lei estatutária específica para os casos de declaração de estado de excepção. Deixa-me ver, observar algumas coisas aqui. Sim, estão aqui. Então, o decreto 2238 de 95, por el cual se dictan medidas tendientes a erradicar algunos delitos contra la libertad personal, especialmente el secuestro y la extorsión, y se expiden otras disposiciones. La Presidencia de la República envió a esta corporación, dentro del término constitucional fijado en el artículo 214, no numeral 6, que é isso que nosotros... Não, pero não é esse, não tenho esse aqui. Cópia autêntica do decreto legislativo por el qual se dictam medidas. Bien, vamos a ver a decisão, entonces. Las reglas del derecho internacional humanitario y las disposiciones de la ley estatutaria sobre los estados de excepción integran, junto a las normas de la Constitución del capítulo 6 del título 7, un bloque de constitucionalidad al cual debe sujetarse el gobierno cuando declara el estado de conmoción interior. Es decir, que hay una limitación al gobierno cuando decreta el estado de excepción, y el bloque de constitucionalidad tiene legitimidad para determinar cuál es essa limitação, sim? A sentença 477, a afirmação da relevância normativa do bloco no tempo. Ah, isso é um caso. Chicos e chicas de Colômbia, não sei se acuerdan desse caso? É um caso muito pesado. Menino que foi emasculado quando era muito chiquito. Ai, é um caso muito pesado, muito triste. Ai, Nádia, tape seus ouvidos, por favor, porque está embarazada. Pero sus padres eram campesinos e foram trabalhar, ¿sí? E deixaram o menino em casa com um perro que era um perro dócil, carinhoso, bonito, bonitinho, como nós decimos em português. E quando voltaram, o menino estava com um pedaço de su pernil arrancado, mastigado, não sei como se diz. E os padres lo levaram ao cura e a uma vila na cidade que era cerca de sua casa, e começaram a dizer os médicos, alguns médicos dessa instituição religiosa, começaram a dizer que a identidade de gênero não estava todavia formada em meninos dessa idade e que tinham que fazer uma operação para cambiar o sexo do menino, por Deus. E começaram a fazer todo um trabalho psicológico e de operações para transmutar o menino de niño a nena. E os padres muito pobres, os padres pessoas muito sencillas, que creio que incluso eram analfabetos. Então, imaginem médicos dizendo: não, agora a única saída é fazer uma operação para que o menino se convierta em niña. Imaginem algo assim. E os padres, então, têm que deixar o menino acá, porque vamos a criá-lo como uma niña e vamos
dar una educación de niña al niño. Entonces, el niño fue criado y educado en una institución religiosa como si fuera una niña. Pero la operación no se quedó perfecta. Entonces hicieron otras y otras para que se quedara. Es algo muy triste ese caso. Después, claro, cuando atingió la madurez, la edad para reclamar, porque se comportaba como un niño, siempre se comportaba como un niño, peleaba. A ele gostava de jogar com os niños e não com as niñas, ¿sí? Não lhe gostava as muñecas, lhe gostava o futebol, ¿sí? Então, quando atingiu a madurez, conseguiu creio que é um defensor, um abogado público de Colômbia, que ingressou com a nação para que o niño pudiese ter garantizada sua identidade inicial, ¿sí? E claro, os padres depois estavam sem saber muito bem como poderiam actuar ou tentar volver ao passado porque estavam arrependidos, claro, pero eram pessoas muito sensíveis. ¿Sí? Então é um caso muito triste, muito pesado. E a corte colombiana vai dizer que os niños, por Deus, graças a, como se diz quando se quer uma expressão que seja religiosa. No, pero hay una como Madre Santa, que es como, no hay una Madre Santa solamente. Virgen Santísima. Los niños no son propiedad de nadie, ni son propiedad de sus padres, ni son propiedad de la sociedad. Su vida y su libertad son de su exclusiva autoridad. Ya tenía vigencia en Colombia. Entonces, que se puede sí hacer un debate jurídico de aplicación de los tratados cuando los hechos son anteriores a Carta de 91. ¿Sí? Entonces, es interesante, es un caso importante y muy triste. La fuerza vinculante de los tratados de derechos humanos está garantizada por el control que sobre sua efetividade ejerce a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, sim, não havia Corte Constitucional, não havia Constituição de 91, mas havia Corte Interamericana e haviam tratados de direitos humanos. Já seja por iniciativa de qualquer Estado, solicitud da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, previa avaliação das denúncias de qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-membros de... Sim, aqui então a eficácia da tutela em defesa dos direitos fundamentais. Já se examinou que, no presente caso, se violaram normas do Bloco Constitucional de 81 e, em 87, fechas de las operações al niño e del cambio de partida. Habrá entonces que justificar las órdenes a dar debido a que un buen número de las violaciones fue anterior a la nueva Constitución. Claro que habían violaciones posteriores, pero también los médicos también fueron responsabilizados por las dos operaciones anteriores, ¿sí? No son médicos, son carniceros, no sé, creo que son carniceros. No son médicos, ¿sí? Claro, el niño. Sí, un trabajo de laboratorio con el niño. Sí, es una cosa muy triste. Sí, y con personas muy sensibles, con personas muy pobres. Claro. Bien. Aquí están algunas reflexiones. Foi um avanço importante as variadas menções expressas sobre o bloco,
pero não se quedou claro nesses 2 anos nem a natureza nem a função do bloco. Assim que as principais dúvidas não haviam sido contestadas todavia. Quais são os mecanismos de incorporação que permitem determinar a pertenência de um direito ou princípio no bloco? E depois, quais são as normas que fazem parte do bloco? E são perguntas que vão ser contestadas na terceira fase. Sim? Na combinação de colores. Todas as questões que vão estar em las sentenças que estão vinculadas à primeira pergunta vão estar em rojo. E as que estão vinculadas à segunda pergunta, que seriam as contestações da segunda pergunta, estarão em verde. La sentencia entonces 358 de 97, restricciones metodológicas de ingreso en el bloque y definiciones sobre su composición, consolidación de la interpretación abierta del artículo 93.2, que es la parte del artículo que va a decir que la Constitución tiene que ser interpretada em conformidade com os tratados de direitos humanos. ¿Sí? Quanto aos tratados internacionais de los direitos humanos, aqui é uma demanda de inconstitucionalidade de artículos do Código Penal Militar, em relação à Convenção de Viena sobre relações diplomáticas, suscrita em 63 e aprovada em Colômbia por a Lei 6 de 72. Os tratados internacionais não constituem por el solo hecho de serlo parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto elemento de juicio para el examen de constitucionalidad de una norma. Eso significa que en principio no constituye motivo suficiente para la declaración de inconstitucionalidad de una norma legal el hecho de que ella se oponga a lo acordado en un tratado internacional. Aquí ya están con más cuidado. La Corte simplemente está afirmando que no es factible por la vía del control de constitucional abstracto y en términos generales declarar la inexequibilidad de una norma que contradiga un tratado. Sin embargo, es obvio que corresponde a los jueces ordinarios en los casos concretos resolver los eventuales conflictos que puedan surgir entre tratados y leyes. La Carta reconoce fuerza jurídica interna al derecho internacional. Sí, esto era la primera parte, después el examen de la Corte. No obstante, el hecho de que exista disparidad entre una norma de rango legal e uma norma contenida em um tratado internacional amerita a declaração de inconstitucionalidade da norma legal. Miren que aqui que vou começar a ser é que antes falavam de direito internacional, ¿sí? Tratados internacionais. E agora vão começar a fazer uma diferenciação entre tratados internacionais de direitos humanos e tratados internacionais que comercializam sapatos. ¿Sí? Con naranjas, cosas de ese tipo. O nueces también, muchos tratados que comercializan nueces, son diferentes de los que tratan de los derechos humanos. Con todo el principio pacta sunt servanda, no resuelve el interrogante planteado. El hecho de que se acepte que los tratados internacionales deben ser acatados no implica que las normas legales contrarias a lo pactado en los tratados deban ser consideradas inconstitucionales. Por lo tanto, la pregunta debe ahora dirigirse a establecer
se todos os tratados internacionais firmados por el Estado colombiano integram el bloque de constitucionalidad. ¿Sí? Y van a decir, no, ni todos. ¿Sí? No vamos a leer todo. Son normas situadas, están hablando de derecho internacional. Son normas situadas en el nivel constitucional, como sucede con los convenios de derecho internacional humanitario, o bien porque con disposiciones que no tienen rango constitucional, pero que la propia Carta ordena que sus mandatos sean respetados por las leyes ordinarias, tal y como sucede con las leyes orgánicas estatutarias en determinados campos. Entonces, hay una cosa muy curiosa en el bloque de Colombia, que es el hecho de que se admite que el bloque está constituido por normas de jerarquías diferentes. O sea, no es necesario que tenga rango constitucional. Es posible que una norma esté o haga parte del bloque, pero tenga jerarquía diferente de la jerarquía constitucional, como por ejemplo la ley estatutaria que va... Yo creo que la inclusión de las leyes estatutarias es porque, digamos, está el antecedente de que antes de la Constitución del 91, Colombia, si bien es una democracia, pues se abusó de la figura del estado de excepción y eso generó pues una situación... Por 50 años, ¿no? Totalmente. Sí. Y a partir de eso se reforzaron muchas garantías frente al tema de estado de excepción y principalmente frente a derechos fundamentales. Entonces, por ejemplo, la ley estatutaria, solamente con la ley estatutaria puede haber una restricción o cualquier tipo de limitación a derechos fundamentales y requiere unas mayorías cualificadas. Entonces, por ejemplo, el tema de administración de justicia, ley estatutaria, cualquier cosa sobre derechos fundamentales tiene que ser. Por eso yo creo que se incluyen esas leyes estatutarias porque no son cualquier ley que requieran cualquier tipo de cualquier tipo de debate, Sí, claro, mucho menos de aprobación. Sí, es por eso, pero es importante que el bloque puede estar constituido por normas que no tienen rango constitucional, ¿sí? Pero que tienen materialidad, que trabajan, que desarrollan materias propias de una constitución, ¿sí? Y más adelante ellos van a hacer una diferenciación entre las propias leyes estatutarias, porque van a decir, no, solamente la ley estatutaria del estado de excepción es que va a integrar el bloque. Van a tener divergencias contra eso, pero claro que es eso, ¿sí? Es el hecho de que no tiene rango constitucional, pero desarrolla una materia que es propia de una constitución, como las limitaciones del gobierno en el estado de excepción, ¿sí? Es una materia de rango constitucional, mismo que formalmente la ley no tenga el rango propio de una norma constitucional. Esto significa que la incorporación de una norma al bloque de constitucionalidad debe tener fundamento expreso en la Carta. Entonces, fijaros que ahora tenemos el primer criterio de aceptación metodológica para entrar en el bloque, ¿sí? Solamente hará parte del bloque las materias que están explicitadas en el texto constitucional. Es lo que ocurre con los tratados de derechos humanos, los cuales fueron integrados expresamente por la Constitución al bloque de constitucionalidad, al señalar que sus normas prevalecen en el orden interno y al prescribir que los derechos y deberes constitucionales serán interpretados conforme los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia. Vamos a tener un problema con la normativa de derechos humanos en sí. ¿Por qué?
Porque a primeira parte do artículo 93 vai dizer, ou vai a ser uma menção expressa a los tratados de direito humanitário, não a los tratados de direitos humanos. E a segunda parte do artículo 93 vai ser uma remissão ao direito internacional de direitos humanos, pero para a finalidade específica de la interpretação. Então, alguns magistrados começaram a defender que os direitos humanos, se eu tenho que usá-los, se é um dever usá-los para interpretar a normativa constitucional, então os direitos humanos, a normativa internacional de los direitos humanos está no bloco. E outros começam a dizer, não são como os direitos humanitários. Não podem ser parte do bloco. ¿Sí? Então vamos a ter uma divergência porque, claro, a segunda parte do artículo 93 não é tão explícita quanto a primeira parte, quando se refere ao direito internacional humanitário. Está bem? Pero vou a resolver todo, não se preocupe. Isto significa, se se sigue o princípio que permite identificar a normatividade conforme o bloco de constitucionalidade, que não todos os tratados internacionais formam parte dele. Poderia ser nem todos? Poderia ser nem todos? As anteriores considerações seriam suficientes para excluir do bloco de constitucionalidade as normas internacionais distintas dos tratados de direitos humanos. E aqui sim, então, a Corte colombiana vai a começar a fazer uma separação entre tratados internacionais de los direitos humanos e tratados internacionais que não são de direitos humanos. ¿Sí? E estamos no ano de 96, não, 97. Em 98, a sentença C191, naturaleza, a hora de começar a falar do bloco de constitucionalidade, estricto sensu e lato sensu. Como vão tentar resolver o problema dos direitos humanos, das leis ordinárias, das leis estatutárias? Vão começar a fazer uma diferenciação confusa, em princípio, e vão ver que é confusa, entre bloco em estricto sensu e bloco em lato sensu. Sim? O bloco de constitucionalidade estaria composto por todas aquelas normas de diversa hierarquia que servem como parâmetro para levar a cabo o controle de constitucionalidade da legislação. Sin embargo, a jurisprudência ha dejado abiertas as puertas para incluir convênios internacionais distintos a los mencionados no artículo 93 da Carta dentro do bloco de constitucionalidade, se alguma norma constitucional, por expressa referência, los inclui dentro do mesmo. Tratados internacionais de direitos humanos a que se refere o artículo 93 do Estatuto Superior das Leis Orgânicas, das leis estatutárias e, como se verá adelante, dos tratados que integram o contenido normativo do artículo 101 da Carta, poderia afirmar-se que o texto da Constituição, junto com o conjunto de normas antes mencionadas, conformam o bloco conforme o que a jurisprudência e a doutrina han denominado de bloco de constitucionalidade em lato sensu. Então, no sentido mais amplo do bloco, estamos falando de leis ordinárias, leis estatutárias, direitos humanos, estamos falando de coisas que não estão explicitadas no texto constitucional. ¿Sí?
Sebastián me dijo que iba a mandar a ustedes todo el material de todo, ¿sí? Entonces, van a tener. Efectivamente, resulta posible distinguir dos sentidos del concepto del bloque. En un primer sentido, de la noción que podría denominarse bloque de constitucionalidad estricto sensu, se ha considerado que se encuentra conformado por aquellos principios y normas de valor constitucional. Entonces, yo tengo un bloque en estricto sensu que sí, solo para las normas que tienen rango constitucional. ¿Sí? En estricto sensu. Se ha considerado que se encuentra conformado por aquellos principios y normas de valor constitucional, los que se reducen al texto de la Constitución propiamente dicha y a los tratados internacionales que consagran derechos humanos cuya limitación se encuentre prohibida durante los estados de excepción. Estos son aquellos derechos intangibles, ¿no? Si se dice. Mas, recientemente, la Carta ha adotado la noción lato sensu del bloque, según la cual aquel estaría compuesto por todas aquellas normas de diversa jerarquía, aquí sí, de diversa jerarquía, que sirven como parámetro para llevar a cabo el control de constitucionalidad de la legislación. Conforme a esta acepción, el bloque estaría conformado no solo por el articulado de la Constitución, sino, entre otros, por los tratados internacionales de que tratan el artículo 93 de la Carta, tratados de derechos humanos en general, y por las leyes orgánicas y en algunas ocasiones por las estatutarias también. Otra de naturaleza es función del bloque. Aquí van a empezar a hablar siempre. Entonces, de nuevo, estricto sensu, conformado por aquellos principios y normas que han sido normativamente integrados por la Constitución por diversas vías y por mandato expreso de la Carta, por lo que entonces tiene rango constitucional como los tratados de derecho humanitario. De otro lado, la noción de lato sensu del bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas disposiciones que tienen un rango normativo superior a las leyes ordinarias. Entonces, de clasificar van a tener, ¿sí? Es normal. Si fuera simplemente una concepción estricto sensu del bloque, estaba resolvida la cuestión, pero acaban a empezar a tener algunas divergencias, ¿sí? Déjame ver qué es. Son todas, hasta ahora fueron todas verificaciones de inconstitucionalidad de leyes. Salvo en remisión expresa de norma, el consenso gira en torno de la mención expresa del texto constitucional. Entonces, si la Constitución habla expresamente que el derecho humanitario hace parte del derecho constitucional, entonces sí, es del bloque estricto sensu. Si no habla expresamente, en tesis va a noción de bloque en sentido alargado, ¿sí? En lato. Salvo remisión expresa de normas superiores, solo constituyen parámetros de control de constitucionalidad aquellos tratados y convenios internacionales que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en estados de excepción. Entonces no son todos los derechos humanos, son solamente aquellas normativas que prohíben su limitación en los estados de excepción. Los demás derechos humanos van a integrar el bloque en estricto sensu. ¿Sí? Es por ello que integra el bloque de constitucionalidad, entre otros, los tratados de derecho internacional humanitario, tales como los convenios de Ginebra, los protocolos 1 y 2 y ciertas normas del Pacto de San José de Costa Rica. Sí, entonces hay una otra, aquí es la fase
de la pelea, ¿sí? Es la fase de las divergencias. Porque el artículo 53 de la Constitución colombiana va, como nosotros vimos ayer, y vamos a ver, podemos ver aquí, 53. Va a decir que los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. Entonces, algunos magistrados empezaron a decir que los tratados de OIT eran tratados que tenían rango de leyes ordinarias, ¿sí? E que, portanto, não hacían parte do bloco, não tinham rango constitucional, eram como leis ordinárias. E, claro, a Corte vai enfrentar essa questão e enfrenta agora. Sentença de 99, 568, T568, 568, de Brasil. Enfrentamento da controvérsia acerca de OIT. E a Corte, então, vai a conseguir harmonizar o artículo 53 e o 93.2, ¿sí? Que é a parte que vai a ser referência à interpretação do direito desde o direito internacional dos direitos humanos. Ação de tutela contra o Ministério do Trabalho e Seguridade Social. Não sei se viram ayer que o ministro da Justiça colombiano echou 4 funcionários públicos porque estavam fazendo espionagem em Cuba com os guerrilheiros de las FARC. Que vergüenza. Que vergüenza, ¿no? Para el Estado es una vergüenza. No sé si tiene vergüenza, pero eso deberían sentir vergüenza, pero no sienten. ¿Sí? Que le quita mucho de su sentido grave, espionaje ilegal. ¿Cómo es eso? En Colombia le dicen chuzadas. Sí, sí. Al espionaje ilegal. Sí. No, pero sí es legal porque el gobierno les echó entonces. No, ilegal. Ilegal, sí. Pero ilegal, pero las permitidas. No, digamos, uno de los antecedentes que menciona Zoraida, que además a uno le generan muchas dificultades, es que desde una misma agencia del Estado, que fue el Departamento Administrativo de Seguridad,
en el marco del gobierno Uribe hubo una persecución sistemática en contra de defensores de derechos humanos, sindicalistas, y eso no solamente se generó, no quedó en un espionaje, digamos, de intercepto comunicaciones de tu vida cotidiana, sino que eso en algún momento se utilizó en lo que ellos llamaron inteligencia ofensiva, es decir, paso de conocer tú qué haces para atacarte con diferentes formas. Y digamos que ese no es el antecedente, el único antecedente. Colombia ha tenido esto, pero este fue el único que se hizo público, de que era una agencia, de que era sistemático. Antes existía. Ahora queda la pregunta, ¿cómo en el marco de un proceso de paz y en un momento donde el proceso está tan sensible y ahora hay una serie de amenazas, se recrudecieron las amenazas contra líderes de oposición, contra partidos políticos disidentes? Adicionalmente se descubre dentro de una misma agencia del Estado, el Ejército Nacional, hay una interceptación, digamos, de comunicaciones contra aquellos voceros del gobierno que son los que están negociando el proceso de paz. La pregunta ahí es, ¿no conocía? ¿No se conoce? A mí de verdad me genera muchas dudas porque es algo que ha pasado en el Estado colombiano hace muchísimos años, o sea, hay muchos antecedentes muy graves. Le queda a uno la insatisfacción, de verdad. Ah, bueno, o sea, el que se destapó ahorita fue ese, pero sí, pero es muy difícil negociar así. Ahí digamos que eso ha sido, sí, una cosa que acaba de utilizar todo lo que se va a hacer de los pasos, además, los militares sienten que incluso el paso les queda de la amenaza, y hay un poder militar que difícilmente va a tener ser cedido en el marco de un posible conflicto. O sea, ellos tuvieron que prepararse desde muchísimos años para enfrentar ese conflicto contra el poder. Y en el marco de ese poder es activar, como se dice, le quitaron un centro de conquistar el objetivo de seguridad, pero es sabido que no solamente es un caso de inteligencia en Colombia, las fuerzas militares están desarrollando con mucha más vehemencia en el último periodo de tiempo, o por lo menos podemos saber con qué propósito. sí, yo creería que tú decías algo ayer, el Estado colombiano está acostumbrado a que hace las peores violaciones de derechos humanos y paga, pero también está acostumbrado a que cuando una práctica sistemática se hace evidente, se cae su propio peso, lo sentimos mucho, vamos a echar al chivo expiatorio y ya, acá quedó, todo se acabó. Entonces con lo del DAS, listo, acabamos con el DAS. El espionaje ilegal continúa. Sí. Ah, no, fueron unas manzanas podridas del ejército las que espionaron, pues no sé, espiaron a los representantes del gobierno, a la oposición. Estas 4 personitas, es una cosa mucho más... No hay ninguna medida para, de hecho, investigar lo que ocurrió o intentar terminar con la... Lo que pasa es que en Colombia la impunidad es muy brutal, o sea, se van a iniciar igual los procesos, pero ese es uno de esos elementos. Pueden estar todos los estándares, pero en la práctica... Pues sí, una de las instancias que tiene que investigar a los militares es la Procuraduría General de la Nación, y contamos desde más o menos hace no sé cuántos años, 6 años, con un procurador que lo que ha permitido es el empoderamiento de los militares, y lo que ha permitido también es legitimar toda la cantidad de violaciones que se produce por parte de los militares. Ha desarrollado y ha recibido una persecución al miembro de la oposición, entre ellos también, que ha facilitado en general una serie de procesos que ha venido en torno a los derechos de la mujer, y una serie de libertades para poblaciones sexualmente excluidas de derechos. Dicen que son derechos. Entonces, digamos que es una acusación importante de ese proceso. La investigación Hay una estructura oficial, pero no funciona. Yo solo quería aportar que hay denuncias reiteradas, no oficialmente, pero sí por parte de los grupos de izquierda de Colombia y sobre todo en los periódicos se ha manifestado de manera reiterada que muchas de las personas que fueron echadas, entre comillas, de su trabajo, actualmente están en otro tipo de entidades del gobierno y con temas relacionados con seguridad. Entonces como que los sacaron del DAS porque el DAS se liquida, por decirlo de alguna otra manera,
pero no los desvinculan de todo el gobierno, sino que están sectorizados. Salirse de la escena pública, pero continúan con el gobierno, y lo más preocupante es que los nombren en temas de seguridad. Y eso ya ha pasado en el 90, fue con una brigada como el F-12 que era inteligencia militar y que después de que se cayó el propio peso de los salvajes que era, dijeron lo acabamos. Y de nuevo ocurrió eso. No, se lo preguntar qué es el Departamento Administrativo de Seguridad en una agencia, digamos, que hace parte como de la inteligencia del Estado. Pero supuestamente ya no existe. Nuestra agencia brasileña de inteligencia. Toda esa práctica que se desarrolla tiene un hilo conductor, que es la dimensión de la doctrina militar, que sigue siendo ya de la Nacional Económica. No ha habido una ruptura como si la ha habido, sino que se continúa en la perspectiva de la ley del libro interno que se debe compartir, que es un generado de contenido y elaborar se quedó todas las políticas y continúan todavía en la administración militar. Pues un poco. Y en ese contexto también se aprueba la ley de justicia y paz, pero claro que es una ley incontestable, ¿no? Pero después podemos hablar más de la ley porque quiero ir ustedes quanto a eso. La Corte ahora, en 2013, determinó una interpretación desde el texto de la Ley de Justicia y Paz para las persecuciones, las investigaciones. Creo que usaron el blog, pero la decisión no está todavía en la internet, entonces yo no pude tener acceso. Fue en octubre del año pasado y fue muy importante porque determinó que sí, que no es una ley de impunidad, que tienen que hacer las investigaciones, que tienen que hacer la persecución penal. Y fundamentaron con el blog, pero no sé en qué términos porque yo vi periódicos y la sentencia no está todavía. El problema en Colombia es que salen los comunicados de prensa, por decirlo de alguna manera, y la sentencia después está demorando 6 o 8 meses. Sí. De hecho, hay sentencias de la ley de víctimas que llevan 6 o 7 meses sin. Para que salga la sentencia oficial. Para que salga la sentencia. Y una de las críticas más fuertes, digamos, ya los magistrados, un poco de verlos como que no son esos magistrados allá alejados de cualquier tipo de realidad, es que ha habido temas de que ellos mismos hacen rueda de prensa para dar sus comunicados y ha habido comunicados que se han transformado a propósito de la resistencia de la opinión pública. Eso ocurrió, por ejemplo, la interpretación de lo de la ley de víctimas. Hubo un primer comunicado y eso fue un rollo, o sea, todo el mundo salió a decir cosas y como a los 3 días hubo un nuevo comunicado de prensa con algunas modificaciones y ahí es cuando uno dice, pues entonces, ¿qué? ¿Cómo fallan? O sea, se va fallando por comunicados de prensa, cuando aparece el... De hecho, después se manifiestan cosas que el comunicado decía algo y la sentencia que sale 6 meses después lo va modificado, pero por lo que dice Laura, es un poco la presión que les llega de todos lados, ellos mismos van moviendo un poco sus interpretaciones. Sí, porque no debe ser muy fácil estar en una corte colombiana. No, y ahí se nota haciendo lo que hacen, claro. Yo creo que se nota igual los pesos y los contrapesos y quienes son elegidos. Son 8 personas y siempre el gobierno está empujando por imponer personas que sean muy afines, digamos, a sus posturas. Uno de los casos como más criticados fue que uno que era el secretario jurídico de la presidencia de Uribe, que no era un señor pues jurídicamente muy... No obstante, dicha importancia a la cual se suma la complejidad del trámite que deben agotar, no trae consigo el reconocimiento de una eventual superioridad jerárquica sobre la ley ordinaria. Se concluye que la Corte Constitucional no puede modificar de manera irrestricta el contenido del bloque de constitucionalidad, razón por la cual resulta inaceptable la agregación de las leyes estatutarias y orgánicas.
La función atribuida al bloque de constitucionalidad en sentido lato contradice de manera frontal e inocultable el concepto de bloque de constitucionalidad. Entonces, lo que quiere decir es que para proteger la utilización del bloque no se debe ampliarlo demasiado, ¿sí? Es necesario que la Corte se quede con la metodología de que, con el criterio metodológico de que solamente hacen parte del bloque las normativas que están expresas por el texto constitucional y nada más que eso, ¿sí? Hace eso por comprender que la ampliación del bloque puede ser una forma de acabar con el bloque en estricto senso, ¿sí? Porque va a desgastar la utilización del bloque, porque no va a dar más seguridad a la utilización del bloque, ¿sí? Es una preocupación. Pero, y acá también, acá hay una cosa, vamos a saltar esto, porque ya vimos. Acá muy rápidamente. Es porque es muy interesante, porque es un facho en que la Corte decide declarar la inconstitucionalidad de términos que están presentes en leyes, pero que son términos perjuiciosos a las personas discapacitadas. Entonces es muy interesante porque van a decir que utilizando el bloque es posible declarar que algunas expresiones dentro de algunas leyes son inconstitucionales porque son perjuiciosas a los discapacitados, ¿sí? Entonces es muy interesante, es la utilización. ¿Esta sentencia de qué año es? De 2013. Sí, 2013. Y es muy interesante. Y esta no es por la aplicación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Sí, pero vía interpretación. ¿Sí? No por bloque. No, sí, pero por el bloque, pero por la interpretación que hay explícitamente prevista en el artículo 93. ¿Qué palabra le cambió a algunos? ¿Válido? ¿Incapaz? ¿O persona con discapacidad? Sí, cosas de ese tipo. Incapaz, por ejemplo, cuando dije, para nosotros brasileños es muy fuerte, por ejemplo, oír, es un discapacitado. Para nosotros es muy fuerte porque es como si, claro, porque la semântica es diferente, claro. Porque es como si, por ejemplo, estuviésemos diciendo que una persona no es capaz de algo, ¿sí? Entonces es muy fuerte. Pero hay algunas delicadezas en el español que también no tenemos, como por ejemplo, las personas viejas son llamadas de personas mayores. Es muy más delicado, ¿no? Decir personas mayores que personas viejas, ¿sí? En Brasil nosotros decimos los viejos. Bien, pero son cosas, por ejemplo, cego. Hay una expresión que el peor cego que no ve, ciego, sí. El peor ciego es aquello que no ve. Pero ¿hay peor o mejor ciego? ¿Entiendes? Entonces son cambios muy sencillos, pero que tienen una diferencia semántica en la práctica cotidiana de las personas. Eso es muy interesante. Pero porque también esos términos reflejan prácticas y doctrinas de vulneración o de progreso. Por ejemplo, minusválido, incapaz, proviene de una teoría médico-biológica de tratamiento de las personas con discapacidad. En cambio, el término persona con discapacidad refleja el paradigma de derechos humanos adoptada por la Convención del 2006. Lo mismo pasa con los niños. Cuando se habla de menores, se viene a la doctrina de la situación irregular, y cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes vamos a
a la doctrina de la protección integral consagrada en la Convención de los Derechos del Niño. Entonces me parece interesante. Não, é muito interessante. Essa é uma decisão muito recente e muito interessante. E na íntegra é bárbara. Recomendo que la bajes y puedas leer por completo. E claro, há uma diferença em espanhol entre discapacitados e incapazes, não? No Brasil não tem essa diferença. Vamos adelante, para terminar com o caso colombiano, de modo rápido, o que está consagrado? ¿Cuáles son los derechos que están hoy consagrados como el sentido estricto del bloque? En el sentido estricto, entonces, tenemos el preámbulo de la Constitución, la propia Constitución, lo articulado constitucional, los tratados limítrofes de derecho internacional ratificados por Colombia, la ley estatutaria que regula los estados de excepción solamente, los tratados de derecho internacional humanitario, los tratados de derecho internacional que reconocen derechos intangibles, que son aquellos derechos que no pueden ser limitados en un estado de excepción, ¿sí? Los artículos de los tratados de derecho internacional de derechos humanos ratificados por Colombia cuando se trata de derechos reconocidos por la Carta y la doctrina elaborada por los tribunales internacionales u órganos de control de los tratados de derechos humanos en relación con estas normas internacionales restrictivamente y solo en determinados casos. Entonces, é um rol extenso, é um listado extenso, pero de coisas que a Constituição colombiana habla expressamente em seu texto, ¿sí? E, de outro modo, el sentido lato, tenemos las leyes orgânicas e las leyes estatutárias em lo pertinente. Es decir, que las leyes estatutárias que desarrollan ou que tratem de matérias constitucionais, ¿sí? Pero é necessário dizer que não há consenso na Corte Constitucional colombiana sobre la normativa del bloque en lato sensu, ¿sí? Y acá tenemos más una aclaración de voto del magistrado Humberto, ¿sí? Para decir que no reconoce como legítima la nomenclatura del bloque en sentido lato, ¿sí? Y como estamos, claro, como vimos ayer y anteayer, el control de convencionalidad tiene como presupuesto el bloque de constitucionalidad. O sea, la idea de que, es decir, que yo necesito, un Estado necesita, por primero, integrar el derecho internacional de los derechos humanos para después hacer un control de convencionalidad. Entonces, como en Latinoamérica el bloque viene cumpliendo el rol de integración de las normas del derecho internacional de los derechos humanos, el bloque es un presupuesto del control de convencionalidad. Y la Corte Constitucional colombiana tiene una serie de avances en relación a la constitución de un bloque, más que otros estados latinoamericanos, y ya está haciendo el control de convencionalidad, ya está enfrentando el debate del control de convencionalidad, todavía no, ¿sí? Todavía no. Está enfrentando menos, por ejemplo, que Chile, como vimos ayer, que ya está en, claro, las cortes de apelación, sobre todo la Corte de Apelación de Santiago, ya está usando a expressão que, em certa medida, estamos fazendo um controle de convencionalidade. Em Colômbia, todavia, não há um enfrentamento do debate do controle de convencionalidade e temos acá, então, uma
asistencia por parte de la Corte colombiana y que está explicitada en esta sentencia de 2010. Los parámetros de control de constitucionalidad sobre los acuerdos internacionales comprenden igualmente a los tratados internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, esto es, incluye el denominado bloque de constitucionalidad estricto sensu, al igual que lato sensu. Me va a decir cuáles son. La Corte Constitucional no es juez de convencionalidad, esto es, no está llamada a verificar la concordancia abstracta de la legislación nacional con los tratados internacionales que obligan al Estado. Sí, está llamada porque la Corte Interamericana ya está, como vimos ayer, llamando a todos y convocando a todos a hacer el control de convencionalidad, a todos los órganos del Estado. ¿Sí? Desde el caso Hellman, a todos los órganos, no solo judiciales, como también políticos. Pero la Corte Constitucional colombiana no entiende de ese modo, ¿sí? Y está en ese momento, rechaza el control de convencionalidad. ¿Sí? ¿Bien? No voy a hablar de... en verdad, es una referencia para aquellos que no son del derecho. Yo intenté tener esa preocupación. ¿Qué son, por ejemplo, cuáles son las técnicas constitucionales de reenvío de normas constitucionales al derecho internacional? Nosotros tenemos algunas técnicas que son teóricas, oficiales, del derecho constitucional, ¿sí? Entonces yo tuve el cuidado de poner cuáles son esas técnicas para todos aquellos que no son del derecho se puedan encontrar bien, ¿sí? No les caiga fatal la materia de control de constitucionalidad y de convencionalidad. Tenemos la remisión a textos cerrados y definitivos, que por ejemplo no hay en la Constitución colombiana, pero hay en la Constitución argentina, ¿sí? Yo traje algunos ejemplos de constituciones que hacen eso, por ejemplo Chile también, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, ¿sí? Y después el reenvío a textos cerrados, pero cuya determinación suscita polémicas, como el caso de la normativa de OIT en Colombia, ¿sí? Y después la remisión o reenvío a textos por desarrollar, o sea, es decir que, por ejemplo, cuando la Constitución dice, después de ratificado el tratado, puede tener efectos internos. La Constitución está haciendo una remisión que es la remisión futura. ¿Por qué? Porque tiene que esperar la ratificación para que tenga efectos internos. Y por fin, las remisiones abiertas a valores y principios, que son las cláusulas de derechos inominados, y la remisión a otros valores por medio del uso de son conceptos particularmente indeterminados, ¿sí? Por ejemplo, la Constitución colombiana, Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Son siempre muy bonitos los textos constitucionales, muy bonitos, pero en la práctica no tenemos nada, pero en el texto son muy bonitos, palabras muy bien elegidas, ¿sí? Bien, es eso. Así que vamos a hablar muy rápidamente del transconstitucionalismo. ¿Quieren o no quieren? ¿Quieren? Vamos entonces. Prometo que voy a ser
veloz, muy veloz. Pero una emoción. ¿Una qué? Emoción. Una emoción. No, era para compartir porque ayer cuando terminamos, que no estaba todo el grupo, hubo como algunas opiniones de hacer un esfuerzo por quedarnos un poquito más, para que a ti te diera el tiempo de expresar, de exponer lo que tenías pensado. Y bueno, sí, pero no estaba todo el mundo, entonces igual... Así, ayer nosotros, algunos chicos y chicas lindos y lindas que se quedaron aquí un poquito más, llegaron a pensar que tal vez, si fuera posible, para mí no es problema, si tuviéramos la necesidad de nos quedarnos un poquito más para terminar el transconstitucionalismo, y quien quiera puede, a la una, quien necesitar irse, puede irse, no hay problema, y quien puder, sí, y quiser se quedar también. Pero yo voy a acelerar un poquito, acelerar, ¿existe acelerar? ¿Qué es el transconstitucionalismo? No es nada de más, pero es algo que puede ser importante hoy en día, más que hoy tal vez. Estamos hablando de una teoría sistémica, así que Marcelo Neves, para mí Marcelo Neves hoy en Brasil es el mayor constitucionalista que tenemos, sin duda, ¿sí? Es una persona muy importante. Es el orientador de la tesis doctoral de mi marido, entonces yo tengo siempre las cosas más fresquitas de Marcelo Neves en 2000 el año que mi hija nació, desde 2011, un año después que mi hija nació. Y Marcelo Neves entonces es un sistémico. Marcelo Neves estudió con Niklas Luhmann en Alemania, ¿sí? Entonces, es una teoría que parte del presupuesto de que estamos en una sociedad muy compleja y que esa complejidad está formada, compuesta por sistemas de múltiplos niveles, ¿sí? Entonces, es como si tuviésemos muchos sistemas que son sistemas al mismo tiempo abiertos, que se abren un poquito y que se cierran cuando los conviene, ¿sí? Entonces, tienen una pequeña apertura cuando los conviene y se cierran cuando no los conviene. Ayer yo estaba pensando... Cuando nosotros estudiamos una determinada teoría, después empezamos a aplicarla a todo. Yo estaba ayer zipando, no sé si hay el verbo zipar en español, cambiando los canales de la tele. Pasé por la película Orgullo y Prejuicio, sí, que es muy bonita, un romance muy color de rosa, pero y claro, para quien no sabe la historia, es en verdad una chica más pobre, sí, pero es una chica de una familia en decadencia, ¿sí? Que ya fueron dueños de tierra, pero que ahora están en una situación financiera más, pero que frecuentan los círculos de los grandes propietarios de tierra en la Inglaterra, ¿sí? Los nobles, ¿sí? La nobleza. Y hay un chico muy carrancudo, ¿me entiende? Con un rostro muy cerrado, muy malhumorado siempre. Y claro, la chica se enamora de él en un primer visado, y él también, pero es muy orgulloso, siempre, ¿sí? Pero la chica no es una chica cualquiera, es una chica que no se importa de tener 32 años y no estar casada en la sociedad de la época. Es una chica que no quiere casar acima de todo, que es una diferencia entre las chicas en la época. Entonces, en un determinado momento,
el chico la busca, la dice, por favor, te amo con toda mi fuerza y estoy ahora pasando por encima de mi familia, no quiero saber si su familia es horrible o no quiero saber si su madre es una interesera, no me importa que su madre sea una interesera. La chica dijo, un minutito, ¿quieres que yo te abrace ahora y te dé un beso? Después de decir que soy la descalificada, que mi familia es una... No, ahora quien no te lo quiere soy yo. ¿Sí? Entonces, y el chico, claro, se asusta, ¿sí? Tiene un susto porque cualquier chica en la situación de ella saliría corriendo y le daría un beso enorme, ¿sí? Y es muy claro, este chico la va a conquistar de poquito en poquito, ¿sí? Y claro, ella desde siempre lo amó, pero también era muy orgullosa, ¿sí? Pero todo eso para decir que en el final se quedan juntos, a pesar de la tía del chico ter jurado de muerte, la chica, y así van las confusiones, o sea, una presión muy grande por parte de los nobles de que aquel menino muy noble no podría estar con una chica tan pobre, tan descalificada, ¿sí? Pero el sistema de la nobleza en aquel momento se abrió. Y es muy raro, porque si pararem para razonar un minutito, van a ver que los ricos casan con los ricos, ¿sí? Los sistemas son muy cerrados. Hay una economía que está destinada al consumo de los ricos, hay una economía que está destinada al consumo de los pobres. Son sistemas muy cerrados y múltiplos, de varios niveles, pero que muchas veces trabajan las mismas cosas, ¿sí? El amor de los ricos, el amor de los pobres, el amor, pero en sistemas diferenciados. Así es con el derechos humanos. Yo viajé muchísimo. En Brasil nosotros decimos que eso es viajar en la mayonesa, ¿sí? Porque yo fui muy lejos y para decir algo sobre derechos humanos yo fui a Orgullo y Prejuicio, ¿sí? Cuanto a las cuestiones de derecho, es la misma cosa. La teoría del transconstitucionalismo no tiene nada que ver con jerarquías y no quiere debatir jerarquías, no quiere llevar en cuenta cuestiones como la necesidad de ratificar un tratado en un determinado estado. No quiere dialogar de ese modo. El transconstitucionalismo propone un modo de diálogo constitucional, ¿sí? Diálogo de temáticas constitucionales que perpasan, que son que van cortando los sistemas múltiples que existen en la sociedad compleja, ¿sí? Es solamente eso, no es nada más que eso. Entonces Marcelo Neves intenta, aos poquitos, intenta percibir, observar los múltiples niveles que existen y cómo los diálogos o los no diálogos se constituyen dentro de cada sistema e entre cada sistema, ¿sí? ¿Tranquilo? No es algo obligatorio, no. Mi marido y yo tenemos una propuesta en Brasil que vamos a intentar emplacar de algún modo, que es, por ejemplo, obligar, nosotros tenemos nuestro código de proceso civil, por ejemplo, que permite que los jueces no tienen que rechazar
la argumentación que está siendo levantada en un determinado caso. Tienen la obligación solamente de fundamentar en una ley las tesis que están defendiendo o adotando, ¿sí? Y eso es muy malo, ¿por qué? Porque un ministro de la Corte como el ministro relator del caso de la ley de amnistía brasileña puede pasar por toda la relatoría, hacer todo un voto sin siquiera mencionar el derecho internacional de los derechos humanos en un caso de derechos humanos, ¿sí? Entonces, si tuviésemos un artículo en nuestro código que obligase a todos los jueces que trabajan cuestiones de derechos humanos a analizar y enfrentar la normativa internacional y la jurisprudencia de la Corte, tendrían un poquito más de trabajo para hacer cosas de ese tipo. Y tendrían que enfrentar la jurisprudencia y obligatoriamente dialogar con el derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, algo como eso es un futuro muy importante, por ejemplo, para la aplicación del derecho internacional del transconstitucionalismo, ¿sí? Si los estados tuviesen normativas que obligasen los jueces a analizar, no a hacer un control convencional, no es eso, a analizar las normativas de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte, ¿sí? Sería algo muy sencillo, muy básico y tendría un efecto, estoy segura que tendría un efecto espantoso en materia de aplicación de derechos humanos, ¿sí? Pero entonces, ¿cuáles son los niveles que Marcelo Neves trabaja? ¿Sí? Então vamos a ver aquí, transconstitucionalismo. Nosotros tendríamos transconstitucionalismo entre órdenes jurídicos, solamente órdenes jurídicos, ¿sí? Entre dos órdenes jurídicos só, ¿sí? Y después tendríamos un transconstitucionalismo que involucra más de un nivel. Son varios niveles involucrados en la misma situación, en el mismo debate, en la misma situación, en el mismo debate, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer un cambio para pasar a concebir las cuestiones a partir de una lógica transconstitucional de que varios niveles tienen muchas veces, están trabajando muchas veces la misma temática y que todos tienen la misma legitimidad para trabajarlas, ¿sí? No hay un nivel que es más legítimo que el otro. Todos tienen la misma legitimidad. ¿Por qué? Porque todos quieren resolver una cuestión de derechos humanos o preservar una cuestión de derechos humanos, como vamos a ver. Los casos más interesantes para mí son los conflictos que involucran las cuestiones indígenas, ¿sí? En Brasil, a mí me encanta esa temática. Vamos a ver entonces muy rápidamente. Sí, les voy a presentar los casos muy rápidamente y después podemos debatir, si quieren, algunas cosas puntuales. Creo, yo traje acá, abrí algunos correos míos que van a hablar, por ejemplo, de algunas situaciones, una en Colombia y otra del Tribunal de Ecuador, el Tribunal Constitucional de Ecuador, que son para mí ejemplos de transconstitucionalismo muy explicitados también, ¿sí? Entonces vamos a ver, entre órdenes jurídicos estatales. Entonces, ¿qué es el transconstitucionalismo entre dos órdenes jurídicos estatales? Es cuando una orden reconoce la legitimidad de la otra y establece un diálogo constitucional, por ejemplo,
Quando, claro, muitos exemplos são brasileiros porque é um autor de Brasil, sim? Muito demora. Por exemplo, quando vimos, no caso brasileiro, quando vimos a regulação, a proibição de que o civil não pode ser juzgado por um tribunal militar. ¿Se acuerdan? A decisão hizo remisión a Portugal, a la orden constitucional de Portugal, de Argentina, de Colômbia, de Paraguai, de México, de Uruguai. Después, también hizo remisión a un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Y después a un caso de la Corte Norteamericana. Isso, para Marcelo Reves, já podemos considerar como um diálogo constitucional, ¿sí? Nessa decisão, esta corte se abriu seu sistema, ¿sí? Abriu seu sistema para receber de afuera uma série de influências que foram determinantes para a decisão desta corte, ¿sí? Pero mañana, hoy, mi corte se abre e recebe uma influência, pero mañana não se abre. Sim, é compreensível, porque quando trabalhamos em termos de hierarquia e de uma tentativa de estabelecer academicamente uma coerência, teremos dificuldade, como o caso chileno. Por quê? Porque não há coerência. O sistema vai fazer sua abertura e seu encierre como lhe conviene, e isso também é dependente de seu tempo contextual. Então, hoje eu tenho uma formação de corte que me permite fazer uma abertura, mas amanhã não tenho mais, ¿sí? Então, é possível compreender um pouquinho melhor, porque o caso colombiano, se nós projetamos, no caso colombiano, perdona, no caso chileno, se nós projetamos uma mirada tradicional ao caso chileno, nós salimos com muita angústia no caso chileno, porque não há nada de coerência no caso chileno, como podemos mirar aqui. Mas se eu le projeto na mirada de transconstitucionalismo, eu consigo compreender melhor. ¿Sí? Sim, foram pequenas aberturas que podem significar um dia a adopção de uma síntese com estes diálogos constitucionais e que pode, assim, no futuro, significar uma permanente evolução em matéria de direitos humanos, mas que agora são simplesmente diálogos pontuais que estão sendo abertos por os sistemas. Sim? Vamos a outra. Não, essas para o final. Sí, por exemplo, entre ordem de direito público internacional e direito estatal, que seria, em nosso caso, de Latinoamérica, o sistema interamericano de direitos humanos e um Estado signatário, por exemplo. ¿Sí? Então, aqui, Marcelo Reves vai citar, sim, claro, quando a ordem brasileira e a ordem chilena começam a aplicar a Convenção Americana em los casos de prisão por deuda, as cortes estão fazendo um diálogo constitucional com a Corte Interamericana. E este caso de Nicarágua, que é um caso muito interessante, porque é um caso que sim, que tem que ver com as questões indígenas. Um grupo de indígenas estava tentando se inscrever para ser em Brasil são os prefeitos. Alcalde, muitas graças. Para alcalde de uma determinada cidade e foram impedidos por uma série de questões procedimentais. Vou fazer um resumo resumido, sim. Por uma série de questões procedimentais e burocráticas, não lograram acesso às inscrições e, por lo tanto, não puderam
participar de las elecciones. Bien, y la Corte va a decir, Estado, te recomiendo que amplíe tu visión, su visión de elecciones y democracia, porque no está bien, ¿sí? Entonces la Corte intentó que establecer un diálogo. ¿Hay jerarquía entre la Corte? No, no hay jerarquía. Hay una serie de pactos, de políticos, de diálogos políticos, pero no hay jerarquía, no hay obligatoriedad en términos, en una lógica como de los ministros brasileños, no hay obligatoriedad en aplicar, no tengo que aplicar. Pero si yo miro para una decisión como esa, si yo la veo como siendo una tentativa de establecimiento de un diálogo constitucional, es muchísimo, es muchísimo más relevante, ¿sí? No salgo de aquí sin nada, yo salgo de aquí con una serie de dichos para mejorar mi portuñol terrible. Entonces yo estoy muy contenta. Bien, aquí está órdenes jurídicos estatales y transnacionales. Es un caso interesante también. Fijaros que son, o que es una orden transnacional. Es una orden casi pública, ¿sí? En materia de deportes eso es muy común, ¿sí? Como por ejemplo FIFA, estas cosas que no son ni una cosa ni otra, pero les gusta mucho la plata y es eso, ¿no? Entonces, es un caso de un jugador de fútbol mexicano que cayó en el colador de hacer, sí, el sorteo de hacer el examen para detectar doping, sí, el doping. Y cuando ocurrió esa determinación de qué tendría que hacer, la Federación Mexicana también hizo en él un examen de un laboratorio propio, ¿sí? Entonces, un laboratorio de la Federación oficialmente de la World Doping Agency, ¿sí? Y un laboratorio mexicano que no estaba inscrito, acepto por World Antidoping Agency, ¿sí? Pela agência de antidoping. Bien, y entonces el laboratorio mexicano no detectó nada. Y el laboratorio de la agencia oficial sí detectó. Y la comisión de arbitraje del Ministerio de Deporte mexicano, es decir, un órgano del Estado mexicano, determinó que tendría que aplicar en este caso la regla pro homine, ¿sí? El más benéfico es el examen que no detectó nada. Claro que dio una confusión inmensa. Y fueron parar en CAS, ¿sí? Que es la Corte de Arbitraje Deportivo, ¿sí? La internacional. Y el CAS decidió que en verdad no tenía razón el examen que fue hecho en el México. ¿Por qué? Porque hay una agencia internacional que tiene cadastro de laboratorios y que el laboratorio más benéfico no estaba cadastrado debidamente en la agencia. Así que determinó que el jugador era culpado, sí que era reincidente, todavía reincidente el chico. Entonces se quedó por mucho tiempo, creo que 1 o 2 años, afastado, rechazado, no pudo jugar fútbol, ¿sí? Entonces estamos tratando de una orden transnacional que se impone
soberania del Estado. No vale nada la soberanía del Estado, ¿entienden? Entonces tenemos que cambiar nuestra visión tradicional de que el debate de derechos humanos tiene que ser hecho desde un punto de vista tradicional de la jerarquía de los tratados, de la necesidad de ratificación y de cosas de ese tipo, ¿sí? Bien, más uno muy interesante, órdenes jurídicos estatales y órdenes jurídicas locales extraestatales y que son de coletividades nativas. Por ejemplo, comunidades indígenas, ¿sí? Es gran ejemplo. En Brasil tenemos, es el caso brasileño, el caso Lei Muaji. Es una tribu, una comunidad indígena que mata los recién nacidos, tapa tus orejas, que mata los recién nacidos cuando tienen algún tipo de deficiencia física o mental, ¿sí? Y hay otras comunidades que también matan uno de los gemelos porque creen que es algo que no es bueno para su tradición, ¿sí? Y hubo una polémica muy grande en Brasil y un diputado decidió hacer una ley para criminalizar los indígenas que hiciesen algo de ese tipo, ¿sí? Y fue una polémica muy grande porque cuando hicieron una audiencia pública en el Congreso Nacional Brasileño, fue una antropóloga que dijo, por favor, yo estoy aquí para defender que no se puede penalizar los indígenas, pero es claro que en mi horizonte de sentidos, a mí me gustaría que la tradición indígena cambiase, pero no puede imponernos eso, ¿sí? No puede imponernos eso. Entonces no es correcto que nosotros creamos que nuestra cultura es una cultura jerárquicamente superior y que puede imponer una determinada moralidad, porque antiguamente ya tuvimos una moralidad, por ejemplo, que enviaba personas para serem quemadas vivas por cuestiones morales, y hoy nosotros cambiamos nuestra visión. Entonces es muy bonito su discurso y va a explicar la concepción de vida que está por detrás de la muerte de los niños, ¿sí? Y es muy bonito, un discurso muy bonito. Y claro que para nosotros, mismo que aquí, estemos aquí defendendo los derechos humanos, es muy difícil mirar una situación como esa y no sentir un apreto en el corazón, por ejemplo, de imaginar que un gemelo va a morir, ¿sí? Pero ¿cuál es el papel, el rol del Estado? ¿Sí? La antropóloga va a decir, el papel del Estado es garantizar que en estas comunidades hayan procedimientos igualitarios de participación para la tomada de las decisiones y que las personas que no quieran, los miembros de la comunidad que no quieran hacer parte de eso, que puedan salir e integrarse a una otra cultura. Ese es el papel del rol del Estado, y no criminalizar las conductas por una interpretación de que nosotros somos, sí, muchísimo más evoluidos. No es verdad, ¿sí? Entonces, pero para mí son los casos más difíciles. ¿Por qué? Porque una cosa es decir, Brasil no concorda con la pena de prisión perpetua, pero tenemos una misma visión de derechos humanos, estamos discordando puntualmente. Otra cosa es establecer un diálogo con otra concepción de derechos humanos, o una no concepción de derechos humanos, ¿sí? Entonces, el desafío acá es muchísimo más difícil.
el diálogo constitucional es más provechoso para avanzar do que una imposición. Entonces el diálogo sería más apropiado en este caso. Casi todo. ¿Sí? Y vamos a ver, claro, aquí tenemos el derecho supranacional y el derecho estatal, pero no tenemos todavía en América Latina una unidad supraconstitucional. Entonces no vamos a ver ningún caso de Unión Europea porque no estamos aquí para eso. Hay la comunidad andina, el tribunal de la comunidad andina, yo estuve por ahí procurando, buscando algunas decisiones, pero son decisiones más comerciales, yo no pude encontrar nada de derechos humanos, es algo muy cerrado en debates comerciales mismo, ¿sí? Pero hay una sombra de eso. Y ahora, claro, el transconstitucionalismo en un sistema mundial de niveles múltiplos, lo que sería el multiangular, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí un caso el caso de los neumáticos brasileños no, los neumáticos usados, ¿sí? Aquí nosotros estamos hablando de una serie de órdenes que al mismo tiempo se chocan e intentan establecer un diálogo, ¿sí? Brasil importa neumáticos de Uruguay y Paraguay, pero algunos empresarios empezaron a importarlos de Unión Europea, sin ningún criterio, ¿sí? El Brasil fue a OMC para pedir que nosotros no debíamos más importar los neumáticos europeos, ¿sí? Al mismo tiempo, en Brasil, la presidencia de la República ingresó con acción de inconstitucionalidad para declarar que esta vista no, sin problemas. Yo que tengo que agradecer por todo, la mejoría. Muchas gracias. Bien, entonces aquí tenemos, y la presidencia de la República Brasileña ingresó con una acción de pedido de inconstitucionalidad de decisiones infraconstitucionales que estaban permitiendo la importación de los neumáticos de OMC. Y OMC dijo a Brasil, no vamos a poder parar de importar. ¿Por qué están importando de Uruguay y Paraguay? Tienen que parar de importar de Mercosur y ahí sí van a tener la prohibición de OMC de hacer las importaciones. Entonces, Brasil se quedó en una situación muy delicada, porque no podía romper con Mercosur. La Corte brasileña decretó la inconstitucionalidad de las decisiones, entró en conflicto con la OMC, ¿sí? Entonces tuvieron que hacer una ronda, no sé, de negociaciones para resolver la cuestión. Y fue resolvida, sí, pero con diálogo, no con imposición, ¿sí? Y por fin, la última cosita acá, ¿dónde estamos? Acá. El pluridimensional, que es, son casos bonitos de la Corte Interamericana, sí. Son dos condenaciones de Paraguay sobre cuestiones de tierra indígena, ¿sí? En que la Corte decide que Paraguay tiene que, desde una visión cultural de los indígenas paraguayos, tiene que hacer la demarcación de sus tierras. No, por lo tanto, no por la visión del derecho civil de propiedad interno, ¿sí? Pero desde un punto de vista que respetase los derechos de los indígenas paraguayos, ¿sí?
Después van a poder a leerlas con más calma, pero son muy bonitas, son decisiones muy bonitas de la Corte Interamericana, ¿sí? Y yo traje acá aquí es una sentencia constitucional plurinacional de nuestro gran Tribunal Constitucional ecuatoriano, ¿sí? Que va a reconocer la jurisdicción, que va a declarar que es constitucional la jurisdicción indígena en Ecuador. Es una decisión muy bonita también porque dialoga con cuestiones culturales de los indígenas y a partir de estas cuestiones culturales se construye toda la legitimidad de las jurisdicciones indígenas, ¿sí? Pero que Colombia fue la primera constitución a hacer eso en 91, ¿sí? Y yo tengo una angustia muy grande con la jurisdicción indígena colombiana porque en abril del año pasado 2 guerrilleros de las FARC fueron punidos, juzgados con azotes, penas de azotes, ¿sí? Y también fueron entregues al gobierno colombiano para cumplir 40 años de prisión. Me quedé muy angustiada porque si yo soy juzgada en una jurisdicción, ¿por qué estoy teniendo 2 puniciones? No consigo entender. Y no conseguí, busqué informaciones, pero no conseguí la fundamentación de la decisión del pueblo, de la jurisdicción indígena colombiana sobre eso, ¿sí? No sé entonces qué se pasó, no sé si se conoce yo puedo después enviarla así y después si pudieran me retornar con alguna información porque me quedé un poco con miedo de que las jurisdicciones indígenas tal vez estén siendo instrumentalizadas para cazar guerrilleros, ¿sí? No sé si esa fue una impresión que tuve, pero no sé cómo no tuve acesso